Ciao a tutti, en el tutorial de hoy te voy a enseñar el paso a paso para hacer estas asas que son bastante resistentes. Podrás utilizarla tanto para carteras o bolsas como también para la agarradera de una mochila. Tiene bastantes detalles que son sumamente fácil de hacer, así que te invito a ver este tutorial. Bien, estos son los materiales que vamos a utilizar para este tutorial. Antes me gustaría decirte que podrás adaptar perfectamente este tutorial a cualquier otro hilo, cordón o incluso trapillo que tengas disponible. Ya más adelante te explicaré cómo. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este cordón. Es un cordón con el cual he hecho bastante tutorial aquí en el canal. De hecho he hablado bastante de él, pero si eres nuevo o nueva por aquí, te diré brevemente. Es un cordón plano, como puedes ver, es en poliéster y tiene un grosor de 5 milímetros. Bien, ahora hablemos de la cantidad. La cantidad de hilo va a depender mucho del grosor que tenga tu hilo o trapillo. Para un grosor como este de 5 milímetros bastan 25 gramos o un poquito más. Bien. Ya para lo que es la agujeta, aquí te doy una referencia. Estoy utilizando una agujeta número 4 milímetros, es decir, 1 milímetro más pequeña del grosor del hilo. Eso para que quede más apretadita lo que es la asa que voy a estar haciendo en este tutorial. Bien, vamos a necesitar lo que es una cinta métrica y tijeras, así que comencemos con este tutorial. Para iniciar te voy a decir el truco que te va a permitir poder adaptar perfectamente este tutorial a cualquier otro cordón, hilo, trapillo que tengas disponible. Es muy sencillo. Vamos a hacer un punto de inicio. Bien. Y ahora vamos a hacer cadenas hasta lograr 26 centímetros. Bien. Para medir tus cadenas deberás estirarlas. Bien, aquí ya veo que tengo 26 centímetros. Un dato muy importante es que si vas a hacer lo que son dos asas, bueno, en este punto te recomiendo contar las cantidades de cadenas que has hecho para que en la segunda asa hagas la misma cantidad. Y eso te va a permitir que tus asas queden más homogéneas y con la misma cantidad de puntos, facilitando así el proceso para cuando tengas que pegarlo a tu cartera o si bien lo usas en lo que es una mochila. Bien, una vez ya hecho lo que son los 26 centímetros, vamos a hacer una cadena que nos va a servir para poder subir a lo que será nuestra primera fila. Esta fila la vamos a estar trabajando en esta parte de aquí, bien, y vamos a hacer lo que son puntos bajos. Vamos a estar trabajando toda esta fila en puntos bajos. Simplemente es pasar, tomar hebra y cerrar. Aquí ya terminé lo que es la fila número 1 y ahora vamos a pasar a la fila número 2. En esta fila vamos a hacer un punto que es bastante versátil. De hecho te lo puedo demostrar porque ya tengo un tutorial en el canal donde te enseño a hacer un gorro con este punto. Bien, vamos a subir con lo que es una cadena. Esto siempre lo vamos a tener que hacer para pasar a la próxima fila. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar hebra y vamos a hacer como si estamos haciendo lo que es un punto a medias, un medio punto. Bien, lo único que va a cerrar corrido. Nos posicionamos, tomamos hebra y en vez de tomar nueva vez hebra, con esta misma que pasamos, vamos a pasar por estas dos. Puede ser algo tedioso, siempre el primer punto es tedioso. Bien, y aquí ya lo tenemos. Vamos nueva vez. Montamos la hebra en el ganchillo. Bien. Pasamos por el punto. Tomamos hebra y esa misma pasa por estas dos. Bien. Tomamos hebra. Pasamos y esa misma cierra estas dos. Básicamente, eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta fila. Te lo repito una vez más.
Acerco a la cámara. Tomamos hebra. Bien. Pasamos y esa misma hebra cierra estas dos. ¿Ves? Eso lo vamos a hacer por toda esta fila. Aquí ya terminé lo que es la fila número 2 y para pasar a la fila número 3 vamos a hacer una cadena. Antes de hacer la fila número 3 me gustaría enseñarte qué bonito es este punto. Es un punto que me encanta. De hecho, como te comenté, ya hay un tutorial en el canal donde te enseño a hacer un gorro con este punto, que si no lo has visto, por aquí te estoy dejando el link para que vayas a verlo. Es un punto muy bonito y da una terminación realmente muy profesional. Ahora para la fila número 3 es muy sencilla. Esta fila la vamos a estar haciendo lo que es puntos bajos. Bien, aquí ya subí con mi cadena y ahora vamos a estar haciendo puntos bajos en cada punto. Sumamente fácil. Aquí ya finalicé lo que es la fila número 3 y para pasar a la fila número 4 vamos a hacer una cadena. Giramos y ahora vamos a repetir nueva vez el punto que hicimos en la fila número 2. Muy sencillo, vamos a montar la hebra en el ganchillo, pasamos y esta hebra la pasamos por estas dos. Bien, pasamos y esa misma pasa por estas dos. Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo en esta fila, repitiendo la fila número 2. Aquí ya finalicé la fila número 4 y para pasar a la número 5 vamos a hacer una cadena. Giramos y bueno, así va quedando. Ahora vamos a repetir nueva vez esta fila en donde estuvimos haciendo puntos bajos. En esta última fila, que es la fila número 5, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Aquí ya terminé lo que es la fila número 5, por eso te comentaba en un inicio que hacer estas asas es bastante fácil porque como puedes ver solo están conformadas de 5 filas. Ahora vamos para dar lo que sería la terminación, vamos a hacer una cadena, pero esta cadena que quede bastante abierta, no la hagas apretadita. Bien, así estaría más que bien. Entonces vamos ahora a doblar lo que es nuestro tejido, manteniendo así en el centro lo que es esta fila, que era la fila número 3 de puntos bajos. Bien, ahora vamos a tomar esta hebra que, como te comenté, nos ayudará a lo que es la terminación. Vamos a posicionarla aquí en el centro y vamos ahora a pasar así. Por eso aquí te comentaba de hacer esta cadena bastante sueltecita para que se pueda agarrar y pasar perfectamente aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es punto deslizado, muy sencillo. Mira bien, vamos a tomar hebra pasando el ganchillo por este primer punto y el primer punto de la otra parte. Esto aquí es la cadena, recuerda. Apretamos, esto sí, y vamos a hacer un punto deslizado. Bien. Aquí ya tenemos nuestro primer punto deslizado, siempre manteniendo la hebra en la parte interna de lo que es nuestra asa. Vamos nueva vez, tomamos este segundo punto. Bien, el segundo de la otra parte, pasamos hebra y hacemos nuestro punto deslizado. Básicamente eso es todo lo que vamos a hacer en esta parte. ¿Ves? Y hacemos punto
deslizado. Aquí me encuentro al final de la fila donde he estado haciendo punto deslizado. Vamos a hacer ahora una cadena y vamos a apretar. Ya ahora solo queda cortar el largo que sientas necesario para poder pegar lo que es esta asa a tu cartera o mochila. Como sé que te debe de estar preguntando qué uso le vamos a dar a esta hebra que hemos estado escondiendo, bueno, como puedes ver, la asa queda bastante abierta, que igual si le vas a dar un uso así, digamos que necesitas una asa así de abierta, bueno, pues simplemente te saltas este paso. Para tener una asa un poco más homogénea, con mejor forma, incluso más durita, diría yo, vamos a ayudarnos de esta hebra que hemos estado escondiendo por lo largo de toda la asa, jalándola para poder tomar esta forma. Muy sencillo. Jalamos aquí. Tú le darás la forma que quieras, es decir, tú apretarás tanto como veas necesario. Y así ha quedado nuestra asa o agarradera, como le dicen muchas de ustedes. Tiene una terminación bastante profesional, es muy resistente. Y bueno, algo que quiero que tomes en cuenta para la hora de que vayas a pegar tu asa, ya sea una cartera o una mochila, es que esta es la parte del frente, la parte por donde estuvimos haciendo los puntos deslizados, y esta es la parte detrás, para que lo puedas identificar a la hora de pegarlo a tu cartera y esta quede con una muy bonita terminación. Y bueno, hablando de carteras, quiero que sepas que esta asa la voy a estar utilizando en un tutorial que ya he creado para ti, en donde te enseñaré el paso a paso para hacer una hermosa cartera que va perfecta con estas asas. Así que yo te invito a suscribirte para que YouTube te notifique cuando yo suba ese nuevo video, que está bastante chulo porque es una cartera que podrás utilizar en verano y en esas salidas en donde necesitas llevar poca cosa. Así que ya te he dado una pista más o menos cómo va a ser esta cartera. Por favor, déjame en los comentarios qué te ha parecido este tutorial y qué otro te gustaría ver en este canal. Yo encantada voy a leerte. Así que chao, chao.